¿Alguna vez has pensado en cómo el orgullo puede cambiar el rumbo de tu vida? La Biblia no solo nos advierte sobre el peligro del orgullo, sino que nos muestra, con ejemplos impactantes, cómo puede llevar a la ruina a personas, familias y hasta reinos enteros. Hoy vamos a descubrir qué es el orgullo, de dónde viene y cómo afecta nuestras relaciones, nuestra fe y hasta nuestra conexión con Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a esta comunidad de aprendizaje y crecimiento en la fe. Al suscribirte al canal, no solo estarás apoyando esta misión de compartir la palabra de Dios, sino que también asegurarás que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas bíblicas. Cada mensaje está diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación con Dios y a aplicar su sabiduría en tu vida diaria. Así que, si deseas profundizar en la palabra de Dios y recibir estas reflexiones directamente en tu feed, suscríbete y activa la campanita. Nos encantaría que seas parte de esta comunidad. En la Biblia, el orgullo proviene del vocablo hebreo ga'ab, que significa hacerse alto o enaltecerse. Esto no solo implica vernos a nosotros mismos por encima de los demás, sino que también refleja una tendencia a atribuirnos virtudes o cualidades que no poseemos. Veamos cómo lo describe el profeta Isaías en Isaías 14 versículo 11 al 14. Este pasaje habla del rey de Babilonia, quien, cegado por su orgullo, intentó elevarse al mismo nivel que Dios. Has descendido al Seol, a los lados del abismo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí vemos cómo el orgullo puede hacernos creer que podemos igualar o incluso superar la grandeza de Dios. Este tipo de actitud no solo nos aleja de Él, sino que también lleva a nuestra propia destrucción. El apóstol Pablo, en Romanos 12 versículo 3, nos recuerda la importancia de ser humildes y no pensar más alto de nosotros mismos de lo que conviene. Digo, pues, a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En lugar de caer en la trampa del orgullo, debemos recordar que nuestras virtudes y talentos provienen de Dios, y que reconocerlo nos permite mantener una actitud humilde y agradecida. El orgullo, según la Biblia, es esa tendencia a elevarnos, a enaltecernos por encima de los demás e incluso de Dios. Nos hace pensar que somos autosuficientes, cuando en realidad, todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Al atribuirnos virtudes que no poseemos, caemos en una trampa que distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos aleja de la verdadera paz y satisfacción que solo Dios puede darnos. Ahora que comprendemos el significado del orgullo según la Biblia y cómo éste puede cegarnos ante nuestras propias debilidades, vamos a profundizar en el primer punto sobre cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las personas. Punto 1. El concepto bíblico sobre el orgullo. Hemos visto que el orgullo, según la Biblia, es esa tendencia a elevarnos, a hacernos altos, olvidando que todo lo que tenemos viene de Dios. Ahora vamos a explorar más a fondo cómo la Biblia define el orgullo como un pecado grave, aborrecido por Dios y prohibido en sus mandamientos. Es un pecado. La Biblia nos deja claro que el orgullo es, en sí mismo, un pecado. En Proverbios 21 versículo 4, se nos dice, altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos, son pecado. Esta altivez, esa actitud de superioridad, es vista por Dios como una falta que desvía nuestro corazón. Además, en Santiago 4 versículo 16, se nos advierte, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aquí, el orgullo es una actitud que nos lleva a jactarnos, a alardear, y nos aleja de la humildad que Dios valora. Es una manifestación de rebeldía contra el propósito de Dios en nuestra vida. Es aborrecido por Dios. La Biblia también nos muestra que Dios aborrece el orgullo. En Proverbios 6 versículo 16 al 17, encontramos una lista de cosas que Dios aborrece, y entre ellas está, los ojos altivos. Esta frase describe a aquellos que se consideran superiores a los demás, olvidando la igualdad y la humildad. En Lucas 16 versículo 15, Jesús dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Este versículo revela que Dios ve lo que hay detrás de nuestras palabras y acciones.
No solo observa el comportamiento externo, sino que también juzga las intenciones del corazón. El orgullo, por tanto, no solo es un pecado, sino una actitud que Dios desprecia. Está prohibido por Dios. Dios nos da mandamientos claros en contra del orgullo. En Deuteronomio 17 versículo 13, vemos cómo Dios advierte a los líderes y al pueblo sobre la importancia de mantener un corazón humilde. Todo el pueblo oirá, temerá, y no se enaltecerá más. Este llamado es para todos nosotros, ya que, al evitar el orgullo, mostramos reverencia y obediencia a Dios. En 1 de Samuel 2 versículo 3, se nos recuerda, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Esta prohibición directa nos exhorta a evitar la arrogancia y a mantenernos humildes en nuestras palabras y acciones. Lo que Jesús dijo sobre el pecado del orgullo. Jesús también habló de manera directa sobre la humildad y el peligro del orgullo. En Mateo 20 versículo 26, dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. En este contexto, Jesús está invirtiendo el concepto de grandeza, el verdadero valor está en servir, no en enaltecerse. En Marcos 9 versículo 35, Jesús reafirma esta enseñanza diciendo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Jesús nos muestra que el orgullo es contrario al carácter del reino de Dios, donde la humildad y el servicio tienen el mayor valor. Punto 2. El origen del orgullo. Ahora que entendemos que el orgullo es visto como un pecado por Dios, es importante saber de dónde surge. La Biblia identifica varios orígenes del orgullo, y al conocerlos, podemos aprender a reconocer estas tendencias en nosotros mismos para evitarlas y acercarnos más a Dios. El corazón no arrepentido. Jesús mismo nos advierte sobre la corrupción que surge del corazón. En Marcos 7 versículo 21 al 23, dice, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí vemos que el orgullo no es solo una actitud superficial, sino algo profundo que nace en el corazón. Un corazón que no se arrepiente y no busca el perdón de Dios se convierte en terreno fértil para el orgullo. La justicia propia. La justicia propia es otro origen del orgullo, cuando creemos que nuestros propios méritos o virtudes nos hacen justos. En Proverbios 28 versículo 26 leemos, el que confía en su propio corazón es necio. Esta confianza excesiva en uno mismo es un engaño. Y en Lucas 18 versículo 11 al 12, Jesús nos cuenta la parábola del fariseo que se jactaba de su propia bondad. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Esta falsa justicia nos hace perder la humildad y dependemos de nuestras obras, olvidando que nuestra verdadera justicia viene de Dios. El supuesto conocimiento y la falsa ciencia. A menudo, el orgullo surge cuando creemos saberlo todo. Proverbios 26 versículo 12 advierte, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. También en 1 de Corintios 8 versículo 1 al 2, Pablo nos recuerda que el conocimiento envanece. Este falso sentido de sabiduría puede alejarnos de la verdadera humildad y de la disposición de aprender y recibir corrección. Las cosas materiales. El apego a lo material es una de las causas más comunes de orgullo. En Deuteronomio 8 versículo 12 al 14, Dios advierte al pueblo de Israel, cuando comas y te sacies, y se eleve tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Las riquezas pueden hacernos creer que somos autosuficientes, llevándonos a confiar en nuestras posesiones en lugar de en Dios. Salmo 49 versículo 6 describe a aquellos que confían en sus bienes, como necios, pues las cosas materiales no pueden darnos el valor y la seguridad que solo Dios ofrece. La autoconfianza. Cuando dependemos demasiado de nuestras propias fuerzas, caemos en el orgullo. Mateo 26 versículo 33 al 35 es un claro ejemplo, donde Pedro declara con confianza que nunca negará a Jesús, pero más tarde, cuando enfrenta pruebas, lo niega. Este exceso de autoconfianza nos hace vulnerables, porque confiamos en nuestra fuerza en lugar de pedir ayuda a Dios. El poder en todos los aspectos.
El orgullo también surge cuando tenemos poder y autoridad y no manejamos estas bendiciones con humildad. En 2 de Crónicas 26 versículo 16, el rey Usías se enorgulleció de su poder y fue castigado. El poder tiende a llevarnos a la arrogancia, haciéndonos pensar que somos invencibles, olvidando que todo poder proviene de Dios. El atractivo físico. La apariencia física puede ser otra fuente de orgullo. 2 de Samuel 14 versículo 25 al 27 nos cuenta sobre Absalón, elogiado por su belleza, pero cuya vanidad lo llevó a la ruina. En Ezequiel 28 versículo 17, se dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Cuando atribuimos nuestro valor a lo externo, perdemos de vista lo que realmente importa, el carácter y la humildad ante Dios. Los privilegios religiosos. Tener privilegios o posiciones religiosas también puede llevarnos al orgullo. En Isaías 48 versículo 2 y Jeremías 7 versículo 4, Dios reprocha a aquellos que, por tener una relación con el templo, se enorgullecen y se sienten superiores. Los privilegios espirituales deben llevarnos a la humildad, no a la arrogancia. La inmadurez emotiva. Finalmente, la inmadurez emotiva puede llevarnos al orgullo. En 1 de Timoteo 3 versículo 6, Pablo advierte que el orgullo es una tentación común entre los nuevos creyentes, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando no hemos desarrollado una madurez espiritual, es fácil caer en la tentación de enaltecernos. Vemos, entonces, que el orgullo tiene muchos orígenes, desde un corazón sin arrepentimiento hasta la autoconfianza excesiva, pasando por el poder, el atractivo físico y los privilegios espirituales. Cada uno de estos elementos, si no se controla, puede alejarnos de Dios y hacernos creer que somos autosuficientes. Pero la Biblia nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza, nuestro valor y nuestra justicia vienen solo de Él. Punto 3. El orgullo caracteriza a. Hemos visto los orígenes del orgullo y cómo esta actitud puede nacer de nuestro corazón no arrepentido, de la autoconfianza, de la apariencia física y mucho más. Pero ahora vamos a ver a quienes caracteriza el orgullo en la Biblia, y cómo esta característica les ha llevado a la destrucción y el alejamiento de Dios. El diablo. La Biblia señala el orgullo como la característica que definió la caída de Lucifer. En Isaías 14 versículo 12 al 15, leemos, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este orgullo llevó a Lucifer a la rebelión y, finalmente, a su caída. Su deseo de elevarse por encima de Dios muestra cómo el orgullo nos aleja de la verdad y de la humildad. En 1 de Timoteo 3 versículo 6, Pablo advierte que el orgullo fue la causa de la caída del diablo y aconseja que nadie recién convertido ocupe puestos de liderazgo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí aprendemos que el orgullo es una trampa, y quienes lo dejan entrar en su corazón caen en la misma condenación que Lucifer. El mundo pecaminoso. El orgullo también caracteriza al mundo pecaminoso en general. En 1 de Juan 2 versículo 16 encontramos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo nos muestra que el orgullo y la vanidad son parte de un sistema de valores que el mundo promueve, alejándonos de Dios y enfocándonos en la autocomplacencia y el reconocimiento humano. Los falsos maestros. Los falsos maestros son otro grupo en el que el orgullo está muy presente. Jesús nos advierte contra ellos en Mateo 23 versículos 5 al 7, diciendo, antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos líderes buscan el reconocimiento y el estatus, en lugar de la humildad y el servicio. En Lucas 20 versículo 46, Jesús también dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas. Aquí vemos que el orgullo de estos maestros les lleva a buscar su propia gloria en vez de dar honor a Dios. Este orgullo en su enseñanza desvía a sus seguidores y crea un falso sentido de espiritualidad. Pablo,
en Colosenses 2 versículo 18, advierte sobre aquellos que se enorgullecen de una falsa humildad y vanas pretensiones. Este orgullo disfrazado de espiritualidad solo sirve para apartar a otros de la verdadera enseñanza de Cristo. Los hombres malos. Finalmente, el orgullo caracteriza a los hombres malos. En Salmo 73 versículos 6 al 9, se describe a los malvados como personas que se jactan de su arrogancia, la soberbia los corona, se cubren de violencia como de un vestido. Ponen su boca contra el cielo. Aquí, el orgullo y la soberbia van de la mano con la maldad y la violencia, revelando que el orgullo lleva a actos de opresión y a una actitud despectiva hacia Dios. Proverbios 30 versículo 12 al 13 nos habla de una generación que se considera pura en su propia opinión, pero cuya altivez y arrogancia les ciegan a su propia necesidad de redención. Este orgullo los vuelve insensibles a la corrección, lo cual finalmente les lleva a la destrucción. En Habacuc 2 versículo 4, se dice, «He aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece». Este versículo muestra que el orgullo caracteriza a aquellos que han perdido el sentido de rectitud y justicia. Su orgullo los conduce por un camino de destrucción y alejamiento de Dios. Podemos ver entonces que el orgullo no es una característica de quienes buscan a Dios, sino de aquellos que se apartan de Él. Desde el diablo hasta los falsos maestros y los hombres malvados, el orgullo marca una actitud de autosuficiencia, vanidad y rechazo de la verdad. Estos ejemplos nos advierten de los peligros de la soberbia y nos llaman a buscar una vida de humildad y entrega a Dios. Punto 4. Consecuencias del orgullo. Hemos visto que el orgullo caracteriza a aquellos que se alejan de Dios y buscan su propia gloria. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta actitud? La Biblia nos da una serie de advertencias claras sobre el impacto destructivo que el orgullo puede tener en nuestras vidas y en nuestras relaciones. La incredulidad. El orgullo puede llevarnos a la incredulidad, ya que una persona orgullosa se cree autosuficiente y no ve su necesidad de Dios. En Juan 5 versículo 44, Jesús pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Este orgullo que busca la aprobación humana antes que la de Dios impide la verdadera fe y nos aleja de la humildad necesaria para creer. La rebelión contra Dios. El orgullo también se manifiesta en la rebelión directa contra Dios. En Deuteronomio 1 versículo 43, se narra cómo el pueblo de Israel, en su orgullo, desobedeció las instrucciones de Dios y actuó por su cuenta, no oísteis, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. La rebelión es una señal de orgullo, ya que implica pensar que nuestras ideas y deseos están por encima de la voluntad de Dios. La ingratitud hacia Dios. En Oseas 13 versículo 6, leemos, «Se saciaron, y se llenaron, y enaltecióse su corazón, y se olvidaron de mí». Este versículo muestra que el orgullo lleva a la ingratitud, ya que una persona que se enaltece olvida que todo lo que tiene proviene de Dios. En lugar de agradecer a Dios, un corazón orgulloso toma sus bendiciones como algo merecido. El desprecio al Señor. En Salmos 10 versículo 4, vemos cómo el orgulloso se aparta de Dios, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este desprecio y alejamiento de Dios es una de las consecuencias más graves del orgullo, ya que aparta a la persona de la fuente de toda sabiduría y verdad. La dureza del corazón. El orgullo endurece el corazón, volviéndolo insensible a la corrección y al arrepentimiento. En Oseas 7 versículo 10, Dios dice, «No han vuelto a Jehová su Dios, ni lo han buscado, a pesar de todo esto». La dureza del corazón, provocada por el orgullo, nos impide reconocer nuestros errores y recibir la misericordia de Dios. La presunción y el escarnio. Proverbios 21 versículo 24 describe al soberbio como alguien, presuntuoso y escarnecedor, quien actúa con arrogancia y se burla de los demás. Este tipo de orgullo no solo afecta al individuo, sino que también crea una atmósfera de desprecio y falta de respeto hacia quienes le rodean. Contiendas y querellas. El orgullo también conduce a conflictos. En Proverbios 13 versículo 10, se afirma que, ciertamente la soberbia concebirá contienda.
Cuando una persona orgullosa no cede ni busca el bien común, se generan tensiones y enfrentamientos, destruyendo la paz en las relaciones. Opresión y explotación. La Biblia también menciona que el orgullo lleva a la opresión y explotación de los demás. En Salmos 10 versículo 2, se dice, con arrogancia persigue el malo al pobre. El orgullo lleva a los opresores a actuar con crueldad, viendo a los demás como inferiores y explotándolos sin compasión. Engaño a su víctima. El orgullo es engañoso, ya que hace que la persona vea una versión distorsionada de sí misma. En Gálatas 6 versículo 3, se nos advierte, si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgullo es un autoengaño que nos lleva a creer que somos más de lo que realmente somos. Humillación de su víctima. El orgullo, paradójicamente, lleva a la humillación. En Proverbios 29 versículo 23, leemos, la soberbia del hombre le abate. Aunque el orgulloso busca elevarse por encima de los demás, su actitud solo conduce a su caída y a ser humillado, tanto ante Dios como ante los hombres. Venganza a su víctima. El orgullo también conduce a la venganza. En Salmo 119 versículo 78, el salmista pide, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Los orgullosos buscan vengarse y calumniar a quienes perciben como amenazas, revelando la naturaleza dañina de esta actitud. Ruina y miseria. Finalmente, el orgullo lleva a la ruina y a la destrucción. Proverbios 16 versículo 18 nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia. Esta es la advertencia final sobre el orgullo, cuando permitimos que nos controle, nos arrastra hacia la miseria y la ruina, dejando una vida de relaciones rotas y oportunidades desperdiciadas. Vemos entonces que el orgullo no solo es un pecado, sino una fuerza destructiva que afecta todas las áreas de nuestra vida. Nos aleja de Dios, endurece nuestro corazón, nos lleva a oprimir a los demás y, finalmente, conduce a nuestra propia humillación y ruina. Estas consecuencias deben ser una advertencia para cada uno de nosotros, recordándonos la importancia de vivir en humildad y dependencia de Dios. Punto 5. ¿Cómo trata Dios al orgulloso? Hemos visto las numerosas consecuencias que el orgullo trae a la vida de una persona y cómo afecta su relación con Dios y con los demás. Pero, ¿cómo responde Dios ante el corazón orgulloso? La Biblia nos muestra de manera contundente que Dios no solo rechaza el orgullo, sino que también actúa en contra de quienes lo practican. Dios resiste a los orgullosos. En Santiago 4 versículo 6, se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta resistencia implica que Dios se opone activamente al orgulloso, mientras que favorece a aquellos que mantienen un corazón humilde. En 1 de Pedro 5 versículo 5, encontramos una afirmación similar, enfatizando que el orgullo crea una barrera entre el individuo y Dios, pues Dios no puede respaldar a aquellos que se enaltecen a sí mismos. Dios desprecia a los orgullosos. La Biblia también nos muestra que Dios desprecia el orgullo. En Isaías 23 versículo 9, se dice, Jehová de los ejércitos lo designó para envilecer la soberbia de toda gloria. Este desprecio divino hacia el orgullo deja claro que Dios no soporta esta actitud y que la soberbia no tiene lugar en su reino. En Abdías 1 versículo 4, Dios declara que incluso aquellos que se elevan como águilas serán derribados por él. Dios castiga el orgullo. Dios no solo desprecia el orgullo, sino que también lo castiga. En Salmos 31 versículo 23, se dice, Jehová paga abundantemente al que se enorgullece. Este castigo es una respuesta directa de Dios a aquellos que se elevan por encima de los demás. Proverbios 16 versículo 5 añade, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Esto nos muestra que el castigo de Dios hacia el orgulloso es justo y proporcional a la gravedad de su pecado. Dios lesiona y escarmienta a los orgullosos. La Biblia también describe cómo Dios lesiona y humilla a aquellos que se exaltan. En Isaías 2 versículo 11, leemos, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Dios actúa directamente para escarmentar a aquellos que se enorgullecen, recordándoles que toda gloria y honor pertenecen a Él.
En Zacarías 10 versículo 11, se enfatiza que Dios hará que los arrogantes enfrenten consecuencias que los lleven a reflexionar y reconocer su lugar ante Él. Dios juzga y destruye al orgulloso. En Salmos 12 versículo 3 al 4, Dios declara: destruirá Jehová todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactancias. Esto nos muestra que aquellos que viven en orgullo y arrogancia finalmente enfrentarán la destrucción divina. En Jeremías 13 versículo 9, Dios advierte: así destruiré la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El juicio de Dios contra el orgulloso es una consecuencia inevitable de su justicia, asegurando que el orgullo no prevalecerá. Dios frustra los planes de los orgullosos. Dios no solo juzga, sino que también interfiere en los planes de aquellos que son soberbios. En Lucas 1 versículo 51, leemos: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dios actúa activamente para frustrar y desbaratar los planes de aquellos que, en su orgullo, buscan avanzar por sus propias fuerzas sin reconocer su dependencia de Él. Dios establece un «ay» para los orgullosos. En varias ocasiones, la Biblia presenta un «ay» de advertencia para aquellos que se enorgullecen. En Isaías 5 versículo 21, encontramos: «ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos». Este «ay» es una advertencia grave, indicando que los orgullosos enfrentan un juicio severo si no se arrepienten y buscan la humildad ante Dios. Es evidente que Dios no solo rechaza el orgullo, sino que también actúa activamente contra quienes lo practican. Dios resiste al orgulloso, lo desprecia, lo castiga, lo lesiona, frustra sus planes y, finalmente, lo juzga. Estas advertencias en la Biblia son un llamado a cada uno de nosotros para mantenernos en humildad y reconocer nuestra dependencia de Dios, evitando el camino destructivo del orgullo. Punto 6. Una lección para los orgullosos. Después de comprender cómo Dios trata al orgulloso, es natural preguntarse: ¿qué lección nos da la Biblia para evitar caer en este pecado y mantenernos en humildad? Jesús nos deja una enseñanza muy clara y poderosa en Lucas 14, mostrándonos que la humildad es el camino que debemos seguir si queremos honrar a Dios y vivir en paz con los demás. En Lucas 14 versículo del 7 al 11, Jesús cuenta una parábola sobre la importancia de no buscar los primeros lugares y de actuar con humildad. Él dice: cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honorable que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Con esta parábola, Jesús advierte sobre la actitud de buscar reconocimiento y de intentar elevarse a los primeros lugares. Nos muestra que el orgullo nos lleva a querer ocupar posiciones de honor y ser reconocidos por los demás, pero este deseo puede terminar en humillación. Jesús continúa diciendo: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Aquí Jesús nos enseña que, al ser humildes y no buscar la gloria para nosotros mismos, recibiremos el reconocimiento de Dios y de los demás de una manera digna y justa. Esta actitud no solo nos honra ante Dios, sino que también nos protege de la vergüenza y la humillación que suelen acompañar al orgullo. La lección culmina con la declaración de Jesús en el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. En otras palabras, aquellos que buscan enaltecerse por su propio esfuerzo acabarán siendo avergonzados, mientras que quienes eligen la humildad serán exaltados por Dios en el momento adecuado. Reflexión práctica: en la vida diaria, es fácil querer ocupar los primeros lugares o recibir el reconocimiento de los demás. Podemos verlo en nuestras relaciones, en el trabajo o incluso en las redes sociales, donde muchas veces buscamos atención o validación. Pero Jesús nos enseña que el verdadero honor no viene de exaltar nuestro nombre, sino de vivir con humildad, dejando que sea Dios quien nos eleve. Esta lección nos recuerda que el orgullo lleva a la humillación, pero la humildad abre las puertas a la verdadera gloria y paz. La lección para los orgullosos es clara: si buscamos la gloria por nuestras propias fuerzas, terminaremos humillados.
Pero si elegimos vivir con humildad, dejando que Dios sea quien nos exalte en el tiempo correcto, recibiremos una honra verdadera y duradera. En lugar de enorgullecernos, debemos adoptar una actitud de humildad, sabiendo que Dios honra a los que humildemente buscan servir y no ser servidos. Punto 7. Ejemplos negativos de orgullosos. Hemos visto que el orgullo es un pecado que Dios aborrece y que trae consecuencias graves para aquellos que lo practican. Ahora, la Biblia nos proporciona ejemplos específicos de personas y naciones que cayeron en el orgullo y sufrieron por ello. Estos casos son advertencias vivas de lo que sucede cuando dejamos que el orgullo tome el control de nuestra vida. Los constructores de Babel. En Génesis 11 versículo 4, los constructores de la torre de Babel dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre». Su deseo de fama y grandeza les llevó a desafiar a Dios, y como resultado, fueron dispersados y confundidos. Este es uno de los primeros ejemplos en la Biblia donde el orgullo lleva a la división y a la pérdida. Los israelitas. En Deuteronomio 1 versículo 43 al 44, el orgullo de los israelitas les llevó a desobedecer a Dios y a enfrentarse al enemigo sin su respaldo. Este acto de autosuficiencia terminó en derrota. Es un recordatorio de que, sin Dios, nuestro orgullo solo nos conduce al fracaso. Sennacherib, rey de Asiria. Segundo de Reyes 18 versículo 35 y 19 versículo 22 al 28 narra cómo el rey Sennacherib desafió a Dios al atacar a Jerusalén, confiando en su propio poder. Dios lo humilló y lo derrotó, demostrando que el orgullo de los poderosos no puede contra la soberanía divina. Amasías. En 2 de Crónicas 25 versículo 19, Amasías se enalteció y buscó guerra, lo que le llevó a una gran derrota. Este orgullo le hizo perder la perspectiva y lo llevó a su destrucción, un recordatorio de que la arrogancia puede cegarnos ante los peligros reales. El rey Usías. 2 de Crónicas 26 versículo 16 al 20 cuenta cómo Usías se enalteció y, en su orgullo, desobedeció a Dios al intentar ofrecer incienso en el templo. Como consecuencia, fue herido con lepra. Su historia muestra que incluso aquellos en posiciones altas deben someterse a la autoridad divina. El rey Ezequías. En 2 de Crónicas 32 versículo 25, el orgullo de Ezequías hizo que olvidara dar gracias a Dios, lo cual trajo consecuencias a su reinado. A través de Ezequías, aprendemos que el orgullo nos hace olvidar la gratitud y nos aleja de la humildad. Faraón. Nehemías 9 versículo 10 menciona el orgullo del faraón, quien se rehusó a liberar al pueblo de Israel, enfrentándose directamente a Dios. Este orgullo fue su ruina, llevándolo a una derrota completa y al desastre de su nación. Amán. En Esther 5 versículo 10 al 11, Amán se llenó de orgullo y planeó exterminar a los judíos. Sin embargo, su arrogancia le llevó a una caída humillante y a su propia destrucción. Su historia es un recordatorio de que el orgullo ciega y nos lleva a enemistarnos con quienes están en el camino de Dios. Babilonia. En Isaías 13 versículo 11 y Jeremías 48 versículo 29, Babilonia es descrita como una nación arrogante que Dios castigó y destruyó debido a su soberbia. El orgullo de Babilonia es un ejemplo de cómo el orgullo nacional también es condenado por Dios. Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, en Deuteronomio 4 versículo 30, se enalteció y fue humillado por Dios, quien lo hizo vivir como un animal. Esta lección es una advertencia para quienes se olvidan de reconocer a Dios como la fuente de todo poder. La madre de Jacobo y Juan. En Mateo 20 versículo 20 al 21, la madre de Jacobo y Juan pide a Jesús que sus hijos tengan posiciones de honor. Esta actitud demuestra un orgullo que busca el reconocimiento y la grandeza, en lugar de una posición de humildad y servicio. El apóstol Pedro. Mateo 26 versículo 33 al 35 nos muestra cómo Pedro, en su orgullo, declaró que nunca negaría a Jesús. Sin embargo, al enfrentarse a la prueba, lo negó 3 veces. Este orgullo personal lo llevó a una gran vergüenza, mostrándonos la importancia de ser humildes incluso en nuestra fe. Herodes. En Hechos 12 versículo 21 al 23,
Herodes es descrito como alguien que recibió la gloria de los hombres sin reconocer a Dios y como consecuencia fue castigado por su arrogancia. Este ejemplo es una advertencia para aquellos que buscan la adoración de otros en lugar de dar la gloria a Dios. Diótrefes. En 3 de Juan 1 versículo 9, Diótrefes buscaba tener el primer lugar y rechazaba la autoridad de los apóstoles. Su orgullo le llevó a dividir a la comunidad y a causar conflicto. Este ejemplo nos muestra cómo el orgullo puede dañar la unidad dentro de la iglesia. Cada uno de estos ejemplos es una lección poderosa sobre los peligros del orgullo. Desde los constructores de Babel hasta el apóstol Pedro, todos estos personajes cayeron en el error de creerse autosuficientes o buscar su propia gloria. Sus historias nos enseñan que el orgullo no solo lleva a la ruina personal, sino también a la humillación y la pérdida de la bendición de Dios. Nos recuerdan que Dios no comparte su gloria y que todo lo que tenemos y somos depende de Él. El orgullo es una trampa que puede cegarnos y apartarnos de Dios, llevándonos a la ruina. Pero la humildad es el camino que Dios bendice y que nos acerca a su gracia y su favor. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 14 versículo 11, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Que cada día busquemos vivir con humildad, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y que Él es quien nos da el verdadero honor y valor. Si este mensaje te ha ayudado a ver la importancia de la humildad y el peligro del orgullo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y comentar cómo esta enseñanza ha impactado tu vida. No olvides activar la campanita para recibir más contenido bíblico que nos guía a vivir en la verdad de Dios.